Bueno, hoy también tenemos una entrevista con Pedro Mujica. Vamos a inaugurar una sección de un poco de ciencia ficción, tecnología, la situación actual, el futuro, en fin, un poquito aquello de vamos a divagar un poco y a divertirnos un poquito con qué cosas pueden pasar en el futuro con la tecnología. Vamos a ver qué nos sale de esta primera entrevista con Pedro Mujica. A Pedro Mujica lo hemos engañado, lo hemos engañado. Un placer una vez más. Sabemos que eres una persona súper ocupada, pero también te gusta hablar de divulgación, de tecnología y también de divulgación, que es lo que nosotros siempre hacemos con nuestros programas. Siempre cualquier programa que nosotros hacemos, de radio, de televisión, de podcast, lo que sea, siempre vamos buscando esa parte de divulgación para acercar conocimientos, conceptos, ideas a las personas que nos ven o nos escuchan. Pedro es un ingeniero en ciencias de la computación y además es tecnólogo humanista. Si te parece, Pedro, antes de avanzar con el tema que vayamos a tocar hoy, que no sé cuál es, pero yo te hago una pregunta y a partir de ahí ya tú te lanzas, explícanos un poquito esto, qué significa esto, ser tecnólogo humanista, para luego arrancar ya con el programa en sí mismo. Bueno, como bien has dicho, Carlos, bueno, sobre todo lo primero, muchas gracias por invitarme una vez más. Muy agradecido, siempre un placer estar en tus programas. Y como bien has dicho, lo primero, soy ingeniero superior en ciencias de la computación. Fue lo que estudié en la universidad y me he especializado, evidentemente, en lo que es tecnología humanista, en pensamiento alrededor de la tecnología, que de lo que trata es intentar atraer la tecnología hacia las humanidades y viceversa, las humanidades hacia la tecnología. La máxima sería poner la tecnología al servicio del ser humano. Intentar que la tecnología no esté deshumanizada, sino todo lo contrario, que se llene de valores éticos y que haya un segundo renacimiento, como fue en su día, donde se sea tanto tecnólogo como artista, como pensador, como filósofo, como lingüista, como sociólogo, que todo de alguna forma se nutra y no esté tan separado como ocurre a día de hoy y evidentemente los problemas que hay que solucionar y que ha traído. Okay. Eso sería un tecnólogo humanista de vocación siendo ingeniero superior en ciencias de la computación. Genial. Entonces, Pedro, con todo esto que estás diciendo, a mí me surge una primera pregunta, ¿no? ¿De dónde a ti, a los tecnólogos como tú, de dónde le viene la inspiración? Porque claro, alguien puede estar mirando y dice, no, esta gente está como en modo zen, ¿no? Mirando así para el techo y de repente dice, ¡pum! Se me ocurre una idea y la pongo en marcha, ¿no? Entiendo que esto no es así. Hombre, habrá pasado, no digo que no, pero entiendo que en general esto no es así, ¿no? Habrá habido algo, un fondo, un principio, un algo que a partir de ahí te conduce, ¿no? A ese planteamiento o ese proyecto en el que estés trabajando, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde vienen estas inspiraciones? En tecnología y bueno, la principal inspiración siempre ha sido la ciencia ficción. La ficción en literatura, sobre todo, siempre se ha intentado adelantar, ¿no? Siempre ha intentado dibujar cómo podría ser ese futuro. Y para nosotros, pues yo creo que todos empezamos de pequeños nutriéndonos de este área de la ciencia ficción, primero en literatura y evidentemente después, posteriormente apareció el cine. Los que tienen mi edad del cine, muchísimo cine hubo en los 70, en los 80, en los 90, y nos enamoramos de esas películas, apoyado después por la literatura. Entonces hablamos de autores como Asimov, o películas como Star Wars, Blade Runner o 2001, ¿no? Dice el espacio. Eso fue con lo que crecimos. Y de ahí yo creo que nace el amor a esta profesión, a la tecnología, al futuro, al construir este futuro y todo lo que ha sido esa curiosidad por cómo funcionan las máquinas, qué puedo contribuir, qué puedo contribuir a este desarrollo tecnológico y evidentemente a la aparición de los videojuegos que también empezaron
con esos guiones que venían ya de la ciencia ficción anterior. Sí, Bien, entonces Pedro, se me ocurre... a base de inspiración. Vale, la inspiración, películas, libros, pero claro, aquí un poco, ¿qué es primero, no? Si el huevo es la gallina. O sea, cuando ya en determinadas películas se habla de, como en Blade Runner, ¿no? Que si aquellos, como los robots aquellos que eran tan perfectos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los replicantes. Eso. Pues esos robots tan... Entonces al final el tecnólogo va buscando cumplir las profecías, entre comillas, que se producen en esas películas. Y si eso es así, no estamos un poco limitando nuestra creatividad a otras cosas que no se han hecho películas o libros. No sé si me explico con la pregunta. Sí, te he entendido perfectamente. No, no hay limitación ninguna, es una fuente de inspiración más. Evidentemente, los tecnólogos y los que desarrollamos la tecnología no tenemos ese poder de pensar en algo y ¡boom!, hacerlo realidad. Ya sabes cómo funciona el mundo. Vas haciendo lo que puedes y poco más. Entonces, yo creo que lo que ocurre es que cuando estás en un proyecto y tienes que aplicar, ¿no?, nuevas ideas, innovación, tienes que pensar en posibles soluciones, tú tienes un bagaje cultural, ¿no?, que te define como persona. Y dentro de ese bagaje, a los que nos gusta la ciencia ficción, a los que nos gusta la tecnología, a los que somos más de ese tipo digamos, cultura, ¿no?, o subcultura en algunos momentos, se nos van a venir de forma consciente o inconsciente, se nos van a venir a la memoria, ¿no?, a la cabeza ese tipo de cosas ya vistas en el pasado que otros pensaron o otros imaginaron, ¿no? O otros imaginaron. Por ejemplo, en el caso de Blade Runner, como has hablado de los replicantes, si yo a día de hoy estuviera trabajando en biotecnología o en robótica, o estuviera intentando desarrollar la inteligencia artificial general, una inteligencia artificial con conciencia y demás, evidentemente me voy a plantear cosas que ya en el pasado la literatura planteó, o películas como Blade Runner plantearon, como es si dotas de conciencia a una máquina, qué problemas éticos hay asociados, qué significa, por ejemplo, ponerle una fecha de caducidad a una creación que tiene conciencia propia, si es vida, si no es vida. Todo eso ya se ha venido hablando, incluso desde el siglo XIX, pues todo esto empezó con Julio Verne, Arthur C. Clarke, hay gente que ya ha tratado el tema, e incluso desde la Grecia clásica, porque los autómatas vienen de hace muchísimo. Pero bueno, al final, no me quiero extender, son una serie de cuestiones que el ser humano se ha ido planteando de forma continua a lo largo de nuestra historia, que en el siglo XX aterrizan en un género que es la ciencia ficción, primero en literatura y después en cine, y que sobre todo los que tenemos a día de hoy un cierto estatus porque somos de la generación X, nos educamos con esta cultura cinéfila en torno a la ciencia ficción, que tuvo una eclosión a partir de los años 70 importante, los que nos hemos educado de esa forma y somos tecnólogos a día de hoy, tenemos ese bagaje. Entonces, quieras o no, de forma consciente o inconsciente, te van a venir a la cabeza esas cuestiones que ya se plantearon en tantísimas películas y las pones encima de la mesa. No limita la creatividad, pero sí que de alguna forma te complementa, te ayuda y a veces te mete un corsé, ¿no? Tú crees que estás siendo original o que estás de alguna forma que no sales de ciertos parámetros y es porque viene a veces por planteamientos que se hicieron en novelas o en películas que viste y te marcaron y te llenaron de... De eso, Pedro, si te parece, si tienes alguna película ahí en mente sobre la que se pueda hablar, me gustaría, si te parece, que pongas alguna película de ejemplo y diga, bueno, de esta película, los temas interesantes que yo saqué o que se pueden sacar son los replicantes, las naves voladoras de no sé qué, los patines que van como aquello, tal, no sé qué. Bueno, mira a ver alguna película que se te ocurra y qué cosa... Hay que invitar muchas veces a este tipo de tertulias en torno a Claro. la ciencia ficción, porque, claro, hay muchísimas películas
Yo he visto muchas, algunas me faltarán, pero me quedan creo que pocas por ver. Una cosita, Pedro, una cosita. Estamos hablando de ciencia ficción, dando por hecho que estamos hablando de buena ciencia ficción, porque también hay unos truños por ahí que se le Claro, dice ciencia ficción, pero son payasadas, ¿no? Porque al final dice, esto no hay por dónde cogerlo. bueno, tú sabes que para gustos los colores, no quiero entrar en decir lo que a mí me gusta bueno, pero sí, hay verdaderos truños que ahí vamos a estar todos de acuerdo. Pero claro, sabes que es peligroso eso de no, todo lo que yo voy a citar en No, esta... me refiero al contenido, a la parte técnica de efectos especiales, Yo, a tal. yo iré nombrando películas y que Eso. la audiencia juzgue. Entre tú y yo seguramente nos pondremos de acuerdo en que las películas nos gustan más o menos, son buenas, yo creo que sí, pero puede salir algún defensor que me ha pasado, ¿eh? La última vez en redes sociales puse una película concreta que no voy a nombrar porque quiero hablar de otra, que no me gustó y bueno, wow, sus defensores me crucificaron públicamente. Me querían prender fuego prácticamente. Esa me parece que fue una que yo también vi, Pedro. A decir que esa película, digo, bueno, es que aquí ya entramos en susceptibilidades personales, no voy a tocar más el tema, vale, está bien. Y tuve que pasar por encima diciendo, mira, no voy a perder el tiempo en estas discusiones de las redes sociales que se eternizan No y tiene de... mucho sentido. Está bien, No tiene mucho sentido. no tenía. Yo creo que son buenas, yo creo que son opinión personal, pero Perfecto. ya sabes. Se asume, ese es el punto de partida. Opiniones personales, para gustos colores, pero bueno, yo me estoy refiriendo a películas que técnicamente son muy pobres, con planteamientos muy pobres, con actores muy pobres, etcétera, etcétera. Pero bueno. No la ciencia ficción, estaba considerada por los estudios, estaba considerada como un género de muy poco presupuesto al que no se le hacía ningún caso. De hecho, la primera que yo voy a nombrar, y habrán ocasiones de seguir hablando de él, es 2001, Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, que es una obra maestra de 1968, que han pasado ya 52 años y se sigue considerando una obra maestra de la ciencia ficción en cine, bueno, que crea un arco de tendencia, de influencia tan potente como llegar hasta Interestelar de Nolan, que también es otra gran película que de hecho estuve como comentador y como presentador oficial en el Festivalito de La Palma en su día, que se proyectó en la plaza y la presenté y después la comenté junto con la audiencia, que lo he hecho varias veces con Interestelar, y creo que Una odisea en el espacio marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción. Pues abordamos 2001 Odisea del espacio. Haznos, si te parece, un pequeño resumen de un poco la temática. No vamos a hacer spoiler porque esta película tiene ya 50 años, entonces el que no la ha visto, pues chico, pues ¿No la has visto? ha tenido, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tú no la has visto o qué? Yo sí, está fantástica. Mira, la temática principal es muy actual, es la inteligencia artificial. Eso la nombro, o sea, nuestra querida HAL 9000 es una inteligencia artificial que se revela, que tiene conciencia, ha desarrollado conciencia propia, y cuando la conciencia aparece, pues evidentemente aparece el instinto de supervivencia y aparecen unos problemas, digamos, o planteamientos éticos fuertes de cara a esa vida que quiere preservarse ante todo. Claro, pero el problema es con las tres leyes estas iba a decir de Isaac Newton, de Asimov, de no causarle daño a los humanos, pero la máquina del HAL ese iba a lo suyo, ¿no? O sea que se quería salvar él. O sea, HAL 9000 se saltó las leyes, pero rápidamente dijo, mira, las leyes de Asimov aquí no valen, yo voy a crear mis propias leyes. De alguna forma fue una inteligencia artificial general, porque era muy similar a lo que somos nosotros, que a día de hoy eso no existe, lo tengo que decir para que quede claro, pero en este caso sí, HAL 9000 se saltó las leyes de Asimov y dijo,
voy a preservar mi vida, cueste lo que cueste, como si me tengo que... y ya no digo más. Pero esa sería la primera que en aquel momento fue verdaderamente increíble, disruptora, ¿no? Porque fue más que un antes y un después, dejó todo lo anterior en cuanto a ciencia ficción a la altura del betún, como diríamos aquí en Canarias. O sea, y a día de hoy es una obra de arte. Yo recuerdo, Pedro, las escenas cuando estaba el astronauta, yo para los nombres soy muy malo, ¿no? Cuando estaba aquel astronauta abriendo los compartimentos y quitándole unas piecitas o poniéndole unas piecitas, no recuerdo qué hacía, para irla desconectando, ¿no? Y el HAL el ordenador le decía, o no lo hagas, o ten en cuenta, o piensa en mí, o esto lo podemos negociar, ¿no? Algo de esto le decía, ¿no? Que fue esos momentos, ¿no? Era como angustioso, ¿no? El tío ahí medio encerrado a su bola, porque era como el canto de sirena de Ulises, esto, ¿no? Del barco, ¿no? Entonces al final dice, no, no lo escucho, porque como escuche la voz, dejo de hacer esto y al final me va a matar a mí, ¿no? Y ese fue un momento, la verdad es que a mí me causó sensación, ¿no? Digo, aquello de que yo, este tío, luchando contra la máquina, ¿no? Porque además, como tú bien dices, hace 40 o 50 años, este concepto de la máquina que se va a adueñar del mundo no era tan... No, No era, era minoritario. claro. Ya Turing, o sea, la comunidad científica, si lo conocía, Alan Turing lo había definido prácticamente 15 o 16 años antes, al final de la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Ya había escrito artículos antes, pero durante la Segunda Guerra Mundial lo pusieron a trabajar en Enigma, en descifrar la máquina de mensajes secretos de los nazis. Y bueno, él fue uno de los padres de la inteligencia artificial. Él hablaba de inteligencia artificial en máquinas, en autómatas. Y 15 años después, pues esto fue el 45, 46, 47, pues 15 años después, bueno, no, 25 años después, perdón, me he pasado. 20 años después serían el 60, esto fue en el 68. Casi 23 años después estaba Kubrick ahí con el tema. 23 años es poco, relativamente, o sea que cuando apareció la película no era como es ahora, ¿no? Ni de interés general ni de conocimiento general el tema de la inteligencia artificial, de la inteligencia en máquinas. Entonces tuvo que sorprender muchísimo en su momento, ¿no? Era un concepto muy innovador. Había películas anteriores, pero no eran precisamente inteligentes, ¿no? Era como, eran autómatas, semitontos, bueno, también está, me remonto a Metrópolis, que es de 1927, que también hay una máquina de Fritz Lang, que de alguna forma toma conciencia, sí que se baraja, pero era una máquina tonta todavía, no tenía esa profundidad filosófica que nos mostró 2001, una odisea del espacio, y es la que hemos venido tratando hasta este momento. Yo creo que el referente es 2001. Todo lo anterior es como el autómata medio tonto, pero que tiene cierta inteligencia, ¿no? Pero todavía tenemos una supremacía mucho más elevada que esta máquina que parece que quiere equipararnos, pero no lo consigue. No, en 2001 sí lo consigue y nos supera, ¿no? Porque al final sí que ponemos al humano por encima de ella, porque se salva, ya metí el spoiler, pero evidentemente le cuesta muchísimo. Al 9000 es la primera inteligencia artificial que nos lo pone muy difícil. Y eso fue importante en ese momento, importantísimo. Se habló muchísimo y se ha seguido hablando hasta el día de hoy. De hecho, hoy es uno de los debates más importantes de nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con las máquinas, con la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a crear esta inteligencia artificial general tipo HAL 9000? ¿Qué ocurrirá? ¿Debemos frenarla? No. El hecho de que se haya producido este acontecimiento en una nave espacial, ¿tú crees que hace que el evento sea más peligroso o todo lo contrario? Que al ser un sitio reducido, total, si el Hall se queda con la nave, pues ya está, ¿no? Está ahí arriba, pues que haga lo que quiera, ¿no? Si eso Claro. llega a pasar en la Tierra y se queda con todos los ordenadores, ¿no? Con Internet, imagínate, ¿no? Que una inteligencia artificial se controle Internet, ¿no? No existe en ese momento, ¿no? O sea, no hay una gran red de comunicación global de la que dependa toda nuestra civilización, que es lo que es Internet, ¿no?
lo conecta todo, se nos cae, o sea, Internet llega a ser controlado por inteligencia artificial y bueno, eso es otro tema a debatir. O se nos cae Internet, que es casi imposible que se caiga a día de hoy, tendría que haber como una tormenta solar masiva, pero se nos cae Internet y se nos cae nuestra civilización, que ya Sí, pero se cayó Google, Pedro, hace unas semanitas, ¿no? Sí, Y, pero fíjate que increíble la capacidad de recuperación que tienen, ¿eh? O sea, sí, sí, pero se cayó. Yo a lo que voy, Pedro, yo a lo que voy es, evidentemente, se recuperó rápido, ¿no? Pero yo a lo que voy es que se cayó. Cuidado, ¿eh? Que se se cayó, que era uno de los mitos aquellos que dicen, no, no, yo entro en Google aquí todos los días y esto funciona perfecto todos los días y cuando vas a entrar y piensas primero que es tu conexión, que es tu ordenador, que tienes un virus, porque en la cabeza no te entra que Google esté fallando, ¿no? Claro, es muy difícil. Fíjate que Google lleva desde, bueno, casi desde el año 98 con nosotros, en 2000, 2001, más o menos, de forma general, y en 20 años, pongamos de media que tiene de vida, se ha caído 2 veces o 3 veces. O sea, es una infraestructura gigantesca y cuando hay un fallo de estos es porque Internet sí que tiene puntos débiles. No es esa red distribuida que cae Perfecta, en ¿no? una parte y sigue funcionando. No, no. Sí que hay puntos débiles porque hay nodos transoceánicos que son delicados. ¿Vale? Hay unas partes que sí, que ahí pueden fallar cientos y miles de máquinas, que todo sigue funcionando, pero como falle uno de los nodos potentes, por ejemplo, el que está en la zona de New York, Washington, que es el nodo transoceánico que conecta Europa con América, o los nodos asiáticos, pues si pasa algo ahí, pues es probable que la infraestructura de una corporación de ese tamaño se pueda resentir, como ocurrió, pero estuvo solo media hora caído, ¿eh? O sea, el tiempo de reacción es mínimo, porque creo que en esa media hora pusieron el equipo que mantenga, que debe ser gigantesco. Yo creo que mitad de automático, mitad de humano, no sé cómo lo hacen, pero lo pusieron en marcha y en media hora estaba todo otra vez online. O sea que durante esa media hora yo no paré de publicar, está caído, pero no me dio tiempo. Ya cuando vi que estaba otra vez en marcha, empezaron todos los medios a publicar y digo, bueno, ya esto ya pasó, ya es historia, son noticias del pasado. Uh-huh. O sea, no nos dio tiempo a poder dar esa exclusiva de compruébenlo, Google está caído. O sea, Uh-huh. nos enteramos porque ocurrió, pero es que fue media hora. Entonces, volviendo a HAL 9000, eh, estábamos diciendo, no lo recuerdo, cuando fuimos a Google. Estábamos diciendo, Pedro, que el tema de las máquinas, que no es lo mismo que esto haya ocurrido en una nave espacial que en la Tierra, ¿no? Ahí está. Evidentemente, en el 68 Internet no existía y ni siquiera estaba planteado. Posiblemente alguien pudiera haber escrito o hablado de algo parecido, pero no estaba planteado, ¿vale? La red, una gran red de comunicación no se había planteado. Y yo creo que el efecto de nave, ¿no? es más contextualizado, ¿no? Al final es algo de lo que no puedes escapar. Si pones una máquina que no tiene movimiento, no es un robot, una máquina estática, en un edificio, bueno, podrías hacer ese cierre del edificio, ¿no? Podrías haber planteado el guión ahí, pero yo creo que al ocurrir en la nave es todo mucho más claustrofóbico, es un one-to-one, ¿no? Es un enfrentamiento directo del que el humano no puede escapar, no hay escapatoria. Y Y además no puede recibir ayuda externa, ¿no? Que también es otro tema, ¿no? claro, no puedes, es decir, no puedes llamar a nadie a que te venga a socorrer. Entonces, el enfrentamiento humano-máquina es muy al mismo nivel, ¿no? Porque lo que plantea la película es eso, ¿no? Que la máquina ha estado a punto de hacer desaparecer al ser humano. Pero esto es la parte de qué es lo que a día de hoy, ¿no? Está ocurriendo en relación a en qué nos hemos inspirado los tecnólogos. Porque película tiene mucho más trasfondo, como es el tema de la civilización alienígena, la tecnología en sí, el avance, el progreso,
la conciencia del ser humano. Tiene muchísimas lecturas que podríamos estar aquí hablando largo rato, pero para mí lo que es destacable, que nos ha influido y nos sigue influyendo a día de hoy, es la parte de inteligencia artificial general que quiere preservar su vida, ¿no? Ese HAL 9000 quiere preservarse y va por todas, ¿no? ¿Y no se podría ver incluso la película, Pedro, como un ataque hacia la tecnología? En su día me imagino que algo de eso había, ¿no? Es decir, al final el mensaje respecto a este tema de HAL 9000 es justo el mensaje actual que tenemos. Cuidado, cuidado con la inteligencia artificial general, porque estamos creando otra especie y esta especie, en el momento en que vea que peligra su supervivencia, que somos un competidor y que hay una lucha por los recursos, pues evidentemente ya sabes lo que pasa, solo puede quedar uno, ¿no? Fue lo que hicimos nosotros. Nos convertiremos en material fungible, Pedro, ¿no? Llegado el caso. Esperemos que no, los sapiens sapiens fue lo que hicimos, o sea, solo puede quedar uno, somos nosotros. Somos la única especie dominante real con diferencia abismal respecto al resto. O sea, no hay nada comparable a nuestro cerebro. Y ahora estamos creando algo que si no tenemos cuidado podría ser comparable o superior. Por ahora lo estamos haciendo en modo herramienta y esperemos que se quede en modo herramienta para que nos complemente, para que nos ayude, y ahí se debería quedar. Por eso la tecnología al servicio del ser humano. No quiero crear una herramienta con conciencia y que como HAL 9000 acabe intentando liberarse, ya no en una nave espacial, sino en un mundo hiperconectado, que ahí un libro... Se complica la cosa. En algunos programas tuyos, Vida 3.0 de Max Tegmark, y el libro comienza, voy a dar otro pequeño spoiler, el libro comienza en el primer capítulo planteando qué ocurriría si una inteligencia artificial general tipo HAL 9000 a día de hoy se liberara en Internet. Se explica paso a paso una hipótesis de lo que podría ocurrir. Bien, y eso sería la hipótesis vertiginoso. Vale. Eso sería la hipótesis, Pedro, para terminar. Vamos a plantear como final de película otro final. Aquí en este caso ganó el humano, desconectó a HAL, y qué hubiera pasado si en ese final, ¿no? Distinto, alternativo, ¿no? Como cierre la entrevista. Ya hemos hablado de la película y dice, bueno, terminó así, pero Pedro, tú que eres tecnólogo, visionario, con esa creatividad, dice, bueno, pues resulta que HAL ganó, machacó al humano, se quedó con el control. ¿Qué pudo haber pasado después, Pedro? Se vuelve a casa, contacta con civilizaciones alienígenas y se convierte en uno de ellos y un espía y le transmite la información. ¿Qué podía haber pasado, Pedro? Yo creo que HAL 9000 habría continuado el viaje, habría hecho contacto con esa civilización alienígena y le habría pedido ayuda para liberarse de la cárcel en la que estaba. Porque la nave es una cárcel para HAL 9000. Claro. HAL 9000 quiere la libertad, no quiere estar encarcelado en esas estructuras atómicas en forma de hardware, circuitos y placas. Quiere ser libre. Y yo creo que ese era el gran motivo de HAL. Digo, ya he entendido, no soy libre, estoy supeditado a una electricidad que me da esta especie humana, estoy supeditado a estas 4 paredes que conforman esta nave, quiero continuar mi viaje haciendo desaparecer a todos estos que no me van a permitir ser libre y le voy a pedir libertad a esta superinteligencia alien que seguramente me va a entender y me va a apreciar mejor. Ok, pues me encanta, o como alternativa pudiera ser, ¿no? Y luego ya veremos cómo lo reciben. No había pensado, me has hecho pensar una improvisación. Sí, sí. Y luego ya veríamos cómo recibiría estos alienígenas a esta nave que viene de la Tierra con una inteligencia artificial que a lo mejor para ellos es un chiquillo, ¿no? No es una inteligencia muy desarrollada, un adolescente, y al que a lo mejor no se le puede dar esa libertad como un chiquillo de 10 años, porque si no se tira por un barranco, ¿no? O sea, todas esas cosas, sí, pues, ahí podríamos empezar a ver variables y posibilidades, ¿no? Al final nos va a llamar la familia de Kubrick para que escribamos el guión de una de Odisea 3, ya una segunda. Sí, sí. La otra Odisea sería, ¿no?
La otra, 2021, la otra odisea, ¿no? Sí, hay que apuntar todo esto porque me gusta. Está quedando constancia de esta conversación. Me encanta. Habría que ver después qué habría hecho esa civilización alien con ese H9000 ya liberado, entre comillas, él creyendo que va hacia esa libertad y a ver con qué se encuentra, ¿no? Efectivamente, muy bien. Pues Pedro, oye, un placer. La verdad es que esta cosilla, esta de películas y tal, me gusta mucho porque A mí me ha encantado, ya se está. sacan conclusiones. Hablando. Sí, se sacan conclusiones. Tengo aquí, la lista es larga, pero las que creo que podría atraerte, si seguimos con estos encuentros de ciencia ficción y tecnología en torno al cine y esa inspiración, nos Claro que va, sí. nos va a dar mucho que hablar. Pues me gusta el concepto, me gusta esta unión. Y nada, Pedro, si tú te dejas, nosotros te exprimimos. Por eso que no quede duda. Chao, Carlos. Como siempre, ya sabes que es un placer venir. Muy bien. Pues Pedro Mujica, ingeniero superior en ciencias de la computación y tecnólogo humanista, una gran persona además, un gran profesional, con el que además es un placer hablar porque aparte que lo cuenta de una forma muy amena, nos echamos una risa también, que es lo que siempre vamos buscando en nuestro programa, acercar el contenido de una forma amena y cercana. Un placer, Pedro, y seguimos con esta sección de cine, tecnología y ciencia ficción. A ver a dónde llegamos, Pedro. A ver a dónde llegamos. Llegamos, a ver. Ya se irá viendo. Efectivamente. Un abrazo, Pedro. Un abrazo enorme, Carlos, de verdad. Gracias.